Hay momentos en la vida en los que una puerta se cierra con tanta fuerza que el eco resuena dentro del alma. No fue una puerta cualquiera, era una oportunidad por la que oraste, una relación en la que invertiste el corazón, un camino que imaginaste como respuesta de Dios. Y cuando se cerró, no solo se cerró afuera, algo se cerró dentro de ti. Surgieron preguntas que no siempre te atreves a decir en voz alta. ¿Por qué, Señor? ¿No era esto bueno? ¿No era esto lo que yo deseaba con sinceridad? Hoy quiero invitarte a detenerte, a respirar, a escuchar con calma una verdad que transforma la manera en que interpretamos el dolor. Dios no solo abre puertas, muchas veces, por amor, Él también las cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para castigarte, sino para salvarte. Vivimos en una cultura que nos enseña que toda puerta cerrada es fracaso, rechazo o pérdida. Nos han formado para pensar que avanzar siempre es ganar y que detenerse es retroceder. Pero el reino de Dios opera con una lógica más profunda, más sabia y muchas veces más incómoda para nuestra mente natural. En el reino, una puerta cerrada puede ser protección, puede ser misericordia disfrazada de negación, puede ser una respuesta amorosa que aún no comprendemos. Tal vez hoy estás atravesando un tiempo así. Las cosas no salieron como esperabas. Algo se cayó, algo no prosperó, algo se terminó sin explicación clara. Y en medio de esa confusión, esta palabra quiere abrazarte y guiarte con suavidad. No todo lo que se cierra es una pérdida. Algunas puertas se cierran porque detrás había peligro, desgaste o destrucción que tú no podías ver. Dios ve el final desde el principio. Nosotros solo vemos el tramo inmediato del camino. Él conoce lo que habría pasado si esa puerta permanecía abierta. Conoce las heridas que habrías sufrido, las batallas que no estabas llamado a pelear, las consecuencias que tu corazón no estaba preparado para soportar. Y como Padre bueno, decide cerrar lo que nosotros, desde nuestra limitación, insistíamos en abrir. El problema es que cuando una puerta se cierra, rara vez lo interpretamos como salvación. Lo interpretamos como abandono. Sentimos que Dios nos dejó solos, que nos dijo que no, que se quedó en silencio. Y ese silencio duele. Duele porque no entendemos. Duele porque habíamos construido expectativas, planes, oraciones específicas. Duele porque confiamos y ahora no sabemos cómo sostener esa confianza. Aquí es donde comienza la lucha interior. Porque una puerta cerrada no solo confronta nuestros planes, sino también nuestra fe. Nos obliga a preguntarnos si confiamos en Dios solo cuando dice que sí, o también cuando dice que no. Nos enfrenta a una verdad difícil de aceptar. Muchas veces queremos que Dios bendiga decisiones que Él nunca autorizó. La Escritura es clara al mostrarnos que no todo camino aparentemente bueno viene de Dios. Hay caminos que parecen rectos al hombre, pero su final es muerte. Y esto no siempre significa muerte física, sino desgaste espiritual, pérdida de identidad, alejamiento del propósito. Dios, en su amor, no siempre nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos, incluso cuando eso duele. Piensa por un momento en cuántas veces miras atrás y dices, menos mal que eso no funcionó. En su momento lloraste, reclamaste, te frustraste. Pero hoy, con perspectiva, puedes ver que esa puerta cerrada te evitó una herida mayor. El problema es que esa claridad casi nunca la tenemos en el presente. En el presente solo vemos la puerta cerrada, no el abismo que había detrás. Dios no es un saboteador de sueños, es un guardián del propósito. Él no disfruta verte frustrado, pero ama demasiado tu vida como para dejarte avanzar hacia algo que te destruiría por dentro. A veces, cerrar una puerta es la forma más clara que tiene Dios de decir, ese no es tu lugar, eso no es para ti,
ahí no vas a florecer. Aquí es donde necesitamos madurez espiritual, porque la fe inmadura se ofende cuando Dios dice que no. Pero la fe madura aprende a descansar, incluso sin entender. Aprende a decir, Señor, no comprendo, pero confío. Aprende a creer que si Dios cerró esa puerta, lo hizo con información que yo no tengo, con amor que yo no alcanzo a dimensionar y con un propósito que aún no se ha revelado. Tal vez estás luchando con sentimientos de rechazo. Tal vez sientes que no fuiste suficiente, que fallaste, que algo en ti provocó ese cierre. Quiero decirte algo con claridad pastoral. No toda puerta cerrada habla de tu valor. Muchas hablan del cuidado de Dios. No todo cierre es corrección. No todo cierre es disciplina. Algunos cierres son pura gracia. Dios no necesita explicarte todo para seguir siendo bueno. Su fidelidad no depende de tu comprensión. Él sigue siendo Dios incluso cuando no entiendes sus caminos. Y aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo sientas, aunque ahora solo haya preguntas, Dios está obrando a tu favor en lo oculto. Este mensaje no pretende minimizar tu dolor. Las puertas cerradas duelen de verdad. Hay duelos silenciosos que nadie ve. El duelo por lo que pudo ser, por lo que imaginaste, por lo que parecía tan cerca. Dios no ignora ese dolor. Él no te dice, no llores. Él camina contigo en medio del llanto. Pero tampoco quiere que te quedes atrapado interpretando ese cierre como el final de tu historia, porque no lo es. Cuando Dios cierra una puerta, no está diciendo que se acabó. Está diciendo, confía en mí. Está diciendo, hay algo más adelante. Está diciendo, te estoy protegiendo, incluso de ti mismo. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás atrás y dirás, gracias Señor por no dejarme entrar ahí. En esta enseñanza vamos a caminar juntos, paso a paso, hacia una comprensión más profunda de este principio espiritual. Vamos a ver cómo Dios ha cerrado puertas a lo largo de la historia bíblica, no para destruir, sino para preservar. Vamos a aprender a discernir las señales, a sanar el corazón herido por el cierre y a responder con fe en lugar de amargura. Y al final, descansaremos en oración, confiando en que el Dios que cierra puertas es el mismo que abre caminos donde no los había. Si hoy sientes que algo se cerró y no sabes por qué, no te vayas. Este mensaje es para ti. Dios no te está quitando algo, te está salvando de algo. Cuando una puerta se cierra, lo primero que se activa en el corazón humano no es la fe, sino el miedo. Miedo a quedarnos atrás. Miedo a haber perdido la única oportunidad. Miedo a que el tiempo pase y nada vuelva a abrirse. Ese miedo no aparece porque seas débil espiritualmente, aparece porque eres humano. Incluso los hombres y mujeres más fieles de la Biblia atravesaron momentos así. No eran incrédulos, eran personas reales enfrentadas a decisiones divinas que no entendían en el momento. Uno de los grandes conflictos del corazón creyente es este. Queremos confiar en Dios, pero también queremos controlar el resultado. Oramos diciendo, hágase tu voluntad, pero internamente ya decidimos cuál debería ser esa voluntad. Cuando Dios actúa distinto a lo que esperábamos, sentimos una especie de choque interno. No porque Dios haya fallado, sino porque nuestras expectativas fueron confrontadas. Aquí es donde muchas personas comienzan a interpretar mal las puertas cerradas. Piensan que Dios los está rechazando, cuando en realidad los está redirigiendo. Piensan que Dios los está retrasando, cuando en realidad los está preparando. Piensan que Dios los está castigando, cuando en realidad los está cubriendo. La Escritura nos enseña que Dios no guía solo abriendo caminos, sino también bloqueando otros. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo para Israel fue el Dios que cerró el camino de regreso a Egipto. No permitió que el pueblo volviera atrás, no porque no los amara, sino porque volver significaba esclavitud. A veces,
Lo que más anhelamos es precisamente lo que más daño nos haría si lo alcanzáramos. El problema es que no siempre vemos el daño de inmediato. Muchas puertas parecen buenas por fuera, parecen oportunidades legítimas, parecen respuestas a nuestras oraciones, pero no todo lo que parece bueno es bueno para nosotros. Y no todo lo que deseamos está alineado con el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Aquí entra una verdad profunda y difícil de aceptar. Dios se interesa más por quién estás llegando a ser que por lo que estás intentando conseguir. Nosotros oramos por resultados, Dios trabaja en procesos, nosotros pedimos cambios externos, Dios prioriza transformaciones internas. Y muchas veces para proteger ese proceso, Él tiene que cerrar puertas que acelerarían algo para lo que aún no estamos listos. Hay puertas que, si se abrieran antes de tiempo, nos harían perder el carácter. Hay relaciones que, si prosperaran, nos desviarían del llamado. Hay posiciones que, si llegaran ahora, nos aplastarían emocional y espiritualmente. Dios no solo ve la bendición, ve el peso que viene con ella. Y si ese peso te quebraría, Él no lo permite todavía. Por eso las puertas cerradas suelen venir acompañadas de silencio. Porque Dios no siempre explica, pero siempre cuida. Él no necesita justificar su decisión para que siga siendo correcta. Su sabiduría no depende de tu aprobación. Sin embargo, su corazón sí se conmueve con tu dolor. Él no es indiferente a tu frustración. Él escucha cada oración que haces preguntando, ¿por qué? En muchos casos, una puerta cerrada es una respuesta directa a una oración que hiciste en el pasado, aunque ahora no lo recuerdes. Oraste pidiendo protección, oraste pidiendo discernimiento, oraste pidiendo que Dios te guardara del error. Y cuando llega esa protección en forma de cierre, no la reconocemos como respuesta, sino como obstáculo. Aquí es donde necesitamos una nueva perspectiva espiritual. Dios no siempre responde quitando el problema. A veces, responde quitándote del problema. No siempre sana una situación. A veces te saca de ella antes de que te destruya. No siempre cambia a las personas. A veces cambia tu camino para que no sigas expuesto. El dolor de una puerta cerrada muchas veces viene de la resistencia. Resistimos porque no queremos soltar. Resistimos porque nos aferramos a lo que ya habíamos decidido amar. Resistimos porque nuestra identidad se había mezclado con ese proyecto, esa relación, esa meta. Y cuando eso se cae, sentimos que algo de nosotros se cae también. Pero aquí hay una verdad que libera. Tu identidad no estaba en esa puerta. Tu valor no dependía de que se abriera. Tu propósito no se cancela porque algo no funcionó. Dios no edifica destinos sobre puertas frágiles. Él edifica sobre fundamentos eternos. Cuando una puerta se cierra, Dios está quitando algo de tus manos para volver a tomarte de la mano. Está diciendo, confía, no en el camino que tú ves, sino en mí. Está invitándote a una fe más profunda, menos dependiente de resultados inmediatos y más anclada en su carácter. Este es el punto donde muchos se rinden, se cansan de esperar, se amargan, endurecen el corazón, deciden seguir por su cuenta, forzar puertas, empujar caminos, insistir donde Dios ya dijo que no. Y ahí es donde comienzan las heridas innecesarias. Porque una puerta forzada nunca conduce a paz, aunque por fuera parezca éxito. Dios no te cierra puertas para frustrarte, sino para enseñarte a discernir. Para que aprendas a escuchar su voz incluso cuando no hay señales visibles. Para que descubras que Él sigue siendo fiel incluso cuando el plan A se cae. Incluso cuando el calendario no coincide con el tuyo. Incluso cuando el camino se vuelve incierto. La fe auténtica no se demuestra cuando todo se abre, sino cuando algo se cierra y aún así decides confiar. Cuando eliges no amargarte.
Cuando eliges no correr detrás de lo que se fue. Cuando eliges esperar sin perder el corazón. Tal vez hoy estás en ese punto exacto, entre lo que se cerró y lo que aún no se abre. Ese espacio intermedio es incómodo, pero es sagrado. Es ahí donde Dios trabaja con más profundidad. Es ahí donde redefine tus deseos, limpia tus motivaciones y fortalece tu espíritu. No apresures ese proceso, no lo evadas, no lo llenes de ruido. Dios está más cerca de lo que piensas en este momento. Y aunque ahora no lo veas, cada puerta que Él cierra está alineada con una puerta mayor que Él mismo abrirá en el tiempo correcto. Hay un momento en la vida espiritual en el que Dios deja de guiarnos con señales visibles y comienza a guiarnos con confianza profunda. Ya no todo se entiende, ya no todo se explica, ya no todo encaja. Y es precisamente ahí donde se revela el nivel real de nuestra fe. Porque creer cuando todo avanza es sencillo, pero confiar cuando algo se cierra requiere una relación madura con Dios. A lo largo de la Escritura vemos un patrón constante. Dios cierra puertas antes de abrir destinos. Nunca improvisa, nunca llega tarde, nunca actúa sin propósito. Lo que para nosotros parece un retroceso, para Él es una reubicación espiritual. Y muchas veces, el cierre no es el evento principal, sino la preparación para algo que aún no podemos sostener. Dios conoce no solo el resultado final, sino el proceso completo que te llevaría hasta allí. Conoce las personas que encontrarías en ese camino. Conoce las decisiones que tomarías bajo presión. Conoce las heridas que podrías cargar. Y si ese camino no está alineado con lo que Él diseñó para ti, aunque sea atractivo, aunque sea lógico, aunque parezca correcto, Él lo cerrará. Aquí es donde entra una enseñanza central que transforma la manera de vivir la fe. Dios no te guía por impulsos, te guía por propósito. Nosotros nos movemos por emociones, por urgencia, por comparación, por miedo a quedarnos atrás. Dios se mueve por eternidad. Por eso muchas veces su respuesta no coincide con nuestra prisa. En la Biblia encontramos historias donde una puerta cerrada fue el mayor acto de misericordia divina. Personas que no entendieron en el momento, pero que más adelante reconocieron que ese no fue la razón por la cual hoy estaban vivos, firmes y alineados con su llamado. Pensemos en José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Todas esas fueron puertas cerradas, puertas que él no eligió cerrar, pero que Dios permitió. Si José se hubiera quedado en la casa de su padre, nunca habría llegado al lugar donde salvaría a naciones enteras del hambre. Cada cierre lo estaba posicionando, aunque él solo veía pérdida. José no sabía que la prisión era un pasillo, no un destino. No sabía que el rechazo era una transición, no un final. Pero Dios sí lo sabía. Y mientras José era probado en lo oculto, Dios estaba preparando una puerta que ningún hombre podría cerrar. Aquí hay algo crucial. No toda puerta cerrada se siente espiritual. Muchas se sienten injustas, humanas, dolorosas. Pero Dios no necesita que el proceso se vea bonito para que sea santo. Él obra en medio del caos. Él redime incluso lo que otros usan para dañarte. Él transforma cierres forzados en llamados eternos. El error que cometemos muchas veces es interpretar el cierre como abandono. Pero Dios nunca abandona lo que Él mismo llamó. Si Dios puso un propósito en ti, ninguna puerta cerrada puede cancelarlo, puede retrasarlo, puede procesarlo, puede moldearlo, pero no puede destruirlo. Hay puertas que Dios cierra porque detrás hay versiones tuyas que no deberías convertirte. Versiones amargas, versiones dependientes, versiones rotas por relaciones incorrectas o decisiones apresuradas. Dios ama tanto tu futuro que está dispuesto a protegerte incluso de tu propio deseo.
Esto requiere humildad. Humildad para aceptar que no siempre sabemos qué nos conviene, que no todo lo que queremos es lo que necesitamos, que no toda insistencia es fe. A veces, insistir es simplemente miedo a soltar. La fe verdadera no empuja puertas cerradas. La fe verdadera discierne cuándo esperar, discierne cuándo soltar, discierne cuándo confiar sin entender, porque sabe que Dios no juega con la vida de sus hijos. Cuando una puerta se cierra y tú decides no endurecerte, algo profundo ocurre en tu interior. Tu fe se purifica, deja de depender de resultados y comienza a depender del carácter de Dios. Ya no confías porque todo sale bien, confías porque sabes quién es Él. Ese es el tipo de fe que sostiene en los desiertos, el tipo de fe que no se quiebra con retrasos, el tipo de fe que entiende que Dios no te está negando algo bueno, te está reservando para algo mejor, aunque ese mejor aún no tenga forma. Tal vez estás esperando que Dios te explique. Pero hay momentos en los que Dios no explica, forma. No responde con palabras, responde con procesos. Y cuando el proceso termina, la explicación ya no es necesaria, porque la transformación habla por sí sola. No midas la fidelidad de Dios por la cantidad de puertas abiertas. Mídela por la paz que permanece incluso cuando algo se cierra. Esa paz no es natural. Es sobrenatural. Es la señal de que, aunque no entiendas, tu espíritu sabe que Dios sigue al control. Las puertas cerradas no son interrupciones del plan de Dios, son parte del plan. Son filtros, son protecciones, son redirecciones sagradas. Y aunque ahora estés en medio de la confusión, este no es el final de tu historia. Dios todavía está escribiendo. Todavía está guiando, todavía está obrando en silencio. Y lo que Él prepara en secreto siempre supera lo que perdimos en público. Hay puertas que Dios cierra no solo para protegerte, sino para revelarte algo de ti mismo que no habrías descubierto de otra manera. Cuando todo fluye, rara vez nos detenemos a examinarnos. Pero cuando algo se detiene, cuando un camino se bloquea, el corazón queda al descubierto. Salen a la luz nuestras verdaderas motivaciones, nuestros miedos más profundos, nuestras dependencias ocultas. Y lejos de ser algo negativo, ese momento puede convertirse en un espacio sagrado de transformación. Dios usa los cierres para hablarnos con claridad. A veces, mientras la puerta estaba abierta, el ruido era demasiado fuerte. Había distracciones, ilusiones, movimiento constante. Pero cuando se cierra, llega el silencio. Y en ese silencio, Dios habla de una manera más profunda. No para acusarte, sino para alinearte. No para romperte, sino para sanarte. En la Biblia vemos a Moisés experimentando algo similar. Creció en el palacio, con acceso, privilegio y poder. Tenía una puerta abierta que muchos habrían considerado una bendición incuestionable. Pero ese no era su destino. Dios permitió que esa puerta se cerrara abruptamente. Moisés terminó en el desierto, lejos del prestigio, lejos del reconocimiento, lejos de lo que parecía una vida resuelta. Desde la lógica humana fue una caída. Desde la perspectiva divina fue una preparación. El desierto no fue castigo, fue formación. Fue allí donde Moisés aprendió a escuchar, a esperar, a depender. Fue allí donde su carácter fue trabajado. Si la puerta del palacio nunca se hubiera cerrado, Moisés jamás habría estado listo para liberar a un pueblo entero. A veces, Dios te saca de lugares cómodos porque sabe que allí no crecerías. Esto nos enseña algo esencial. Una puerta abierta no siempre significa aprobación divina. Y una puerta cerrada no siempre significa rechazo. El discernimiento espiritual va más allá de las circunstancias visibles.
Se trata de aprender a reconocer la mano de Dios incluso cuando no entendemos sus métodos. Muchos creyentes se frustran porque interpretan las puertas cerradas como un retraso innecesario. Pero en el reino de Dios no existe el tiempo perdido cuando Él está al control. Cada etapa tiene propósito. Cada espera tiene sentido. Cada cierre está conectado a algo que Dios está formando en lo profundo. Dios sabe que hay cosas que solo se aprenden cuando se detiene el avance. Hay heridas que solo se sanan cuando dejamos de correr. Hay patrones que solo se rompen cuando algo ya no funciona. Y aunque al principio duele, con el tiempo entendemos que ese dolor fue parte de nuestra liberación. También hay puertas que se cierran porque Dios está respondiendo a oraciones que hiciste sin darte cuenta. Oraste pidiendo paz, pero estabas en un lugar que te robaba la paz. Oraste pidiendo crecimiento espiritual, pero estabas en un ambiente que te estancaba. Oraste pidiendo propósito, pero estabas distraído con cosas que no eran eternas. Dios, en su fidelidad, responde cerrando lo que te alejaba de aquello que pedías. Aquí es importante entender algo. Dios no compite con tus ídolos. Él los desmantela. Si algo comienza a ocupar el lugar que solo le corresponde a Él, aunque sea algo aparentemente bueno, Dios intervendrá. No por celos humanos, sino por amor. Porque sabe que nada creado puede sostener el peso de tu identidad. Cuando una puerta se cierra y te obliga a soltar, duele porque nos habíamos apoyado demasiado en eso. Pero ese dolor revela dependencia. Y Dios quiere libertarte, no atarte. Él quiere que tu seguridad esté en Él, no en oportunidades frágiles que pueden desaparecer de un día para otro. Este proceso no es rápido. Dios no tiene prisa. Él trabaja en profundidad. Mientras tú estás preocupado por lo que perdiste, Él está enfocado en lo que estás llegando a ser. Y esa transformación vale más que cualquier puerta que se haya cerrado. Tal vez estás en un momento donde todo parece detenido, nada avanza, nada se abre. Y la tentación es pensar que Dios se olvidó de ti. Pero la verdad es otra. Dios suele trabajar con más intensidad cuando parece que no está pasando nada. Las raíces crecen en silencio. Los cimientos se fortalecen bajo tierra. Lo visible siempre es precedido por lo invisible. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. No concluyas que Dios ya no te guía solo porque ahora te pide esperar. La espera también es una forma de obediencia. El silencio también puede ser dirección. La puerta cerrada también puede ser respuesta. Dios nunca cierra una puerta sin propósito. Y nunca permite un cierre sin la intención de abrir algo más adelante. Algo más alineado, algo más sano, algo más eterno. Pero para llegar allí, necesitas atravesar este tiempo sin endurecer el corazón. Confía, descansa, permanece sensible. Dios no ha terminado contigo. Llegamos a un punto crucial en este camino espiritual. Aprender cómo responder cuando Dios cierra una puerta. Porque el cierre en sí no define el resultado final. Lo que define el fruto es la respuesta del corazón. Dos personas pueden experimentar la misma puerta cerrada. Una se amargará y se perderá. La otra será transformada y guiada hacia algo más alto. La diferencia no está en el evento, sino en la actitud interior. Cuando una puerta se cierra, Dios no espera que lo entiendas todo, pero sí espera que no rompas la comunión. Él no te pide que finjas fortaleza, te pide honestidad. Puedes llorar, puedes preguntar, puedes sentirte cansado, pero no te alejes, no endurezcas el corazón, no tomes el cierre como una ofensa personal. Dios no está en contra de ti, está a favor de tu futuro. Una de las señales más claras de que Dios está cerrando una puerta para salvarte es la pérdida de paz. Incluso cuando la oportunidad parecía buena, algo dentro de ti no descansaba.
Algo te inquietaba. Tal vez lo ignoraste al principio, pero ahora, con la puerta cerrada, puedes reconocer que esa inquietud era una advertencia amorosa. La paz es uno de los lenguajes más claros del Espíritu de Dios. Otra señal es la resistencia constante. Empujas, insistes, fuerzas, pero nada fluye. Todo cuesta más de lo normal. No es disciplina, es desgaste, no es perseverancia, es agotamiento del alma. Dios no guía a sus hijos por empujones desesperados, sino por convicción profunda. Cuando algo es de Él, hay esfuerzo, sí, pero también hay gracia. También están las relaciones que se rompen de manera inesperada. Personas que ya no caminan contigo. Puertas relacionales que se cierran sin explicación. Esto duele profundamente, pero muchas veces Dios se para antes de que el daño sea mayor. No todas las personas que comienzan contigo están destinadas a llegar al final contigo. Algunas fueron parte de una etapa, no del destino. Ahora bien, ¿qué hacemos mientras la puerta está cerrada y la siguiente aún no se abre? Primero, permanece fiel donde estás. No desperdicies el presente esperando un futuro ideal. Dios trabaja con lo que tienes ahora. Sé obediente en lo pequeño. Sé íntegro en lo invisible. Muchas puertas se abren no porque insistimos, sino porque fuimos fieles en el lugar de espera. Segundo, revisa tu corazón sin condenarte. Pregunta a Dios qué quiere enseñarte en este tiempo. No para culparte, sino para alinearte. Hay ajustes que solo se hacen en la quietud. Hay sanidades que solo llegan cuando dejamos de huir. Tercero, no compares tu proceso con el de otros. Cada camino es distinto. Dios no se atrasa contigo porque bendiga a otros. Él no se olvida de ti porque otros avanzan más rápido. Tu proceso es personalizado. Tu tiempo está en sus manos. Cuarto, ora sin exigir respuestas, pero con plena confianza. La oración madura no siempre pregunta, ¿por qué? A veces simplemente dice, confío. Esa oración no nace de la resignación, sino de la certeza de que Dios es bueno incluso cuando no entendemos sus decisiones. Y ahora, quiero invitarte a un momento profundo, un momento de oración. No como un cierre formal, sino como un descanso del alma. Señor, aquí estamos, con preguntas, con heridas, con puertas cerradas que aún duelen. Tú conoces cada corazón que escucha estas palabras. Tú sabes qué se cerró, cuándo se cerró y cuánto dolió. Hoy no venimos a reclamarte, venimos a confiarte. Si cerraste esa puerta, danos la gracia para no forzarla. Si quitaste algo de nuestras manos, enséñanos a confiar en las tuyas. Sana la frustración, limpia la confusión, restaura la esperanza. Danos paz donde hubo ansiedad, dirección donde hubo silencio, fe donde hubo cansancio. Y mientras esperamos lo que tú abrirás, enséñanos a descansar en quien tú eres. Creemos que no nos estás quitando algo bueno, nos estás guardando para algo mejor. Amén. Quiero que recuerdes esto cada vez que una puerta se cierre. Dios no llega tarde. Dios no se equivoca. Dios no te abandona en el proceso. Él camina contigo incluso cuando el camino parece detenido. Y cuando llegue el tiempo correcto, abrirá la puerta correcta, en el momento correcto, con la persona correcta que tú necesitas ser. No mires atrás con resentimiento. Mira adelante con esperanza. Porque si Dios cerró esa puerta, fue para salvarte. Y lo que viene será más profundo, más sano y más eterno de lo que ahora puedes imaginar.